Antes de ser rey, Enrique de Trastámara ya tenía un currículo más digno de novela que de crónica. Hijo bastardo del rey Alfonso XI y de su amante Leonor de Guzmán, pasó su juventud entre guerras, conspiraciones y amores con una vitalidad que ni don Juan Tenorio en sus mejores noches. Su hermano, el legítimo Pedro I de Castilla, apodado el Cruel, aunque sus partidarios preferían el Justiciero, nunca le perdonó haber heredado el carisma, el encanto y una peligrosa habilidad para hacerse querer o desear. Enrique creció acostumbrado a ser segundo en la línea sucesoria, pero primero en la línea del deseo, especialmente entre las damas de la corte, que encontraban en él una mezcla irresistible de melancolía bastarda y ambición temeraria. Cuando decidió usurpar el trono, lo hizo con la naturalidad de quien cambia de amante, sin remordimientos, con una sonrisa y acompañado por media nobleza que lo seguía tanto por interés político como por simpatía hormonal. Y así, entre traiciones y suspiros, Enrique de Trastámara mató a su hermano Pedro en 1369 en Montiel y fundó la dinastía que gobernaría Castilla durante más de un siglo. Según cuenta Pero López de Ayala, cronista de la época y testigo de los hechos, el fratricidio fue tan brutal como íntimo. He allí él mató con sus manos y así finó el rey don Pedro. Un detalle que hoy firmaría cualquier guionista de Juego de Tronos. Y como buen monarca de su tiempo, una vez limpiada la espada, Enrique se lanzó con igual entusiasmo a conquistar camas que territorios. Como todo rey fundacional que se precie, Enrique II necesitaba un matrimonio político, y lo encontró en Juana Manuel de Villena, nieta de Alfonso X el Sabio. La unión, sellada por conveniencia, fue descrita por los cronistas como prudente y fructífera. Traducción moderna: ella aportó legitimidad y tierras, él entusiasmo intermitente. Juana Manuel fue una esposa discreta y cultivada, pero su marido nunca destacó por su constancia marital. Las fuentes de la época insinúan con esa delicadeza medieval tan característica que el rey hallaba consuelo en los brazos de otras damas cuando la reina se hallaba enferma o despierta. Entre sus amantes más notorias se menciona a Beatriz Ponce de León, dama de noble cuna y de temperamento tan fuerte como su apellido. Con ella Enrique II tuvo descendencia ilegítima, aunque bien cuidada, como correspondía al rey de las Mercedes. El sobrenombre no aludía, como a veces se piensa, a su piedad, sino a su costumbre de repartir títulos y rentas a amigos y amantes con la misma generosidad con que hoy se reparten likes en Instagram. Beatriz Ponce fue mucho más que una amante. Se convirtió en una figura influyente en la corte, hasta el punto de que algunos nobles la culpaban de interferir en asuntos de Estado. Las malas lenguas afirmaban que el rey decidía más asuntos en su lecho que en el consejo, y que los pergaminos reales dormían bajo la almohada de doña Beatriz. No consta si el propio Enrique lo desmintió. Lo cierto es que nunca lo negó. Enrique II era un político astuto, pero también un hombre de pasiones inmediatas. Lo suyo era la estrategia a dos niveles, la diplomática y la amorosa. Mientras forjaba alianzas con Francia, en plena guerra de los 100 años, perfeccionaba el arte de las alianzas privadas, selladas no con tinta, sino con besos. Los embajadores extranjeros lo describían con ambivalencia. El florentino Leonardo Bruni lo definió como prudente y ardiente, como si en su pecho batallas y placeres fueran una misma cosa. Y el cronista López de Ayala, con menos entusiasmo, comentó que gustaba de conversar largamente con las dueñas de la corte y no siempre en presencia de testigos. No faltaban tampoco quienes veían en su vida sentimental una estrategia política. En tiempos en que el linaje y la cama se confundían, una amante bien elegida valía más que un tratado firmado. De hecho, algunas relaciones amorosas de Enrique le aseguraron fidelidades nobles que ni las armas habían logrado.
Podría decirse que fue un pionero del soft power, erótico antes de que la diplomacia inventara el término. Pero incluso los reyes necesitaban paz espiritual, o al menos una coartada moral. Enrique II, consciente de que su trono estaba cimentado sobre sangre fraterna y almohadas ajenas, pasaba más tiempo con su confesor que con sus ministros. El dominico Fray Juan de Almaraz le recordaba que el perdón divino requería arrepentimiento, lo que obligaba al monarca a confesarse con una frecuencia sospechosa. La rutina era tan constante que el fraile llegó a escribir, según se recoge en un manuscrito del siglo XV conservado en el archivo de Simancas: «Su Alteza peca con fervor y se confiesa con diligencia, así equilibra el alma como el cuerpo». Esa frase, digna de un manual de autoayuda medieval, resume al monarca a la perfección: pecador metódico, creyente aplicado y amante perseverante. Cuando murió en 1379, Enrique II dejó un reino pacificado, una corte bulliciosa y un linaje tan fértil como su propio temperamento. Su sucesor, Juan I, heredó no solo la corona, sino una dinastía donde la pasión y la intriga irían de la mano durante generaciones. Los cronistas posteriores lo recordaron con respeto, los moralistas con resignación y los poetas con una sonrisa. Pedro López de Ayala, en una de sus crónicas, dejó escrita una frase que bien podría servir de epitafio al primer Trastámara: «Fue Enrique esforzado en armas, liberal en dones y presto a amar sin mirar consejo». Traducido al lenguaje de hoy, un rey multitarea. Su figura inaugura la tradición de monarcas españoles que mezclaron la política con el placer y que dejaron tras de sí no solo conquistas territoriales, sino también una estela de corazones y conciencias turbadas. Los teólogos debatieron durante años si un rey tan pasional podía ser considerado piadoso. Los cronistas más prácticos preferían la evidencia. Mientras Enrique vivió, el reino no le faltó ni paz ni descendencia, y como dijo un juglar en tono malicioso durante una fiesta en Burgos: «Fue don Enrique gran rey y gran amador. Si pecó por amor, Dios sabrá perdonarlo, pues amó con ardor y gobernó con brío». Entre la espada y la cama, Enrique II dejó bien claro que el poder en Castilla nació entre la sangre y las sábanas, y que en el corazón de un Trastámara la pasión nunca fue pecado, sino política de Estado.